Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Ductolimpio USA es mi nuevo aliado. Jamás imaginé que mis alergias y las gripes constantes de mi familia eran causadas por la presencia de polvo, ácaros y hasta polen en los ductos del sistema de aire acondicionado de mi casa. No dejes de buscar a los mejores profesionales. El equipo de Ducto Limpio USA te ofrece un servicio muy bien hecho. Cuentan con los mejores equipos para descontaminar tu hogar. Respira aire limpio. Conducto Limpio USA. Los puedes ubicar a través de este teléfono 305-510-8871. Hoy quiero recomendarles con toda la confianza a mi nuevo aliado comercial, José Gotera, de Gotera Insurance. Puede convertirse en tu mejor consultor financiero y además en tu asesor de seguros personal. Hola, mi nombre es José Gotera, consultor financiero y asesor de seguro. Obamacare es un seguro de salud a bajo costo, donde el gobierno federal le otorga un crédito fiscal a las personas que trabajan de forma legal aquí en los Estados Unidos y que declaran impuestos. El periodo de inscripción de Obamacare comienza a partir del 1 de noviembre. Toda persona que tenga algún estatus legal, que esté haciendo asilo político, TPS, residencia, tiene todo el derecho en obtener un seguro Obamacare. José Gotera lo puedes ubicar directamente por su celular. Aquí está, 407-408-9139. Busca mayores detalles si lo necesitas en su website, goterainsurance.com. Conviértelo en tu mejor aliado. Gotera Insurance. Busca y trabaja siempre con los mejores. Gotera Insurance. Betty y Manuel son mis amigos y los dueños de Natural Press y personalmente supervisan todo el proceso desde que reciben su ropa en Natural Press. No hay cosa que más me guste que recomendar a profesionales apasionados con su oficio y es precisamente lo que usted va a encontrar en Natural Press. Manuel disfruta cada etapa de este negocio en el que ya tiene 32 años ininterrumpidos trabajando. ¿Cuáles son los beneficios de confiar en Natural Press? Primero, que prometemos que tus prendas favoritas e incluso las más delicadas serán tratadas con exclusividad y con mucho amor. Para Natural Press es un gran desafío recibir trajes y vestuarios exigentes, esas piezas únicas que no todos se arriesgan a limpiar. En Natural Press es nuestro mayor reto. Contamos con el privilegio de tener nuestro propio estacionamiento, algo inusual en la céntrica y muy visitada Coral Gables. Estamos en el 2271 Coral Way, en Miami, Florida, 33145. Llámanos con toda confianza al 305-854-1044. Una camisa la lava cualquiera, pero para todo lo demás, Natural Press. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. En esta oportunidad tengo de invitada a una periodista de investigación, una de las más destacadas de Venezuela. Ella está en Nueva York radicada, está a cargo para varios medios de hacerle seguimiento a lo que es el lavado, la vinculación de gobiernos y personalidades con el lavado, tráfico y todos estos temas. Pero además de ello, hablaremos en los próximos minutos de las negociaciones que se están llevando a cabo en México. Algunos dicen que es en Caracas. Maybor Petit, bienvenida a este espacio. Y bueno, hoy escuché una entrevista y con eso quiero empezar de Gerardo Blay, que es el vocero de la plataforma unitaria, una entrevista completa en la que él explica las razones por las que se llegó a este primer acuerdo de desactivar estos $3.000 millones. Y yo me quedé con una angustia porque después en el reportaje que estaba haciendo, y lo pueden ver en las plataformas de radio y televisión Martí, Diosdado Cabello, que es uno de los hombres fuertes del régimen, dice ese dinero y lo que se va a hacer con ese dinero lo vamos a decir nosotros. Yo digo, ¿quién ganó? ¿Quién va a perder? ¿O quién realmente va a ganar de esta negociación que le entrega nuevamente, le suaviza las sanciones al régimen de Nicolás Maduro, pero por ahí deben venir algunas otras cosas, victorias para un régimen que ha humillado, que obliga a miles a seguir huyendo del país? No sé cuál es tu lectura de ello. Mira, yo creo que aquí ganó el crimen organizado transnacional, porque en la medida en que no hay castigo para los que prometen y hacen el crimen, en esa misma medida ganan los criminales.
Aquí estamos al frente de un paquete de sanciones que se adjudicaron no a Venezuela, ¿ok? Y esto es importante, porque tanto la Comunidad Europea como algunos otros países y los Estados Unidos sancionaron al régimen de Nicolás Maduro, a sus élites y también a algunas empresas que estaban siendo utilizadas para hacer economía ilícita, ilegal. No, vamos a hablar de economía criminal. Y por ello entendemos que cuando hay un levantamiento de sanciones, y el caso de Chevron es muy bueno para explicarlo, porque ellos son una empresa norteamericana, tenían unas licencias bastante limitadas y ahora el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, levanta una sanción y entrega una licencia bastante amplia que le permitirá a Chevron hacer operaciones. Cuando todo el mundo pensaba que Chevron pues se estaba diciendo que ellos no hicieron lobby, etcétera, aparece el presidente de Chevron con Tarek El Aissami, que está sancionado por el Tesoro, y cuando uno lee lo que dice el Departamento del Tesoro para sancionarlo, allí aparece que él es uno de los más importantes narcotraficantes de Venezuela. Entonces ves al presidente de una empresa norteamericana con una persona que está sancionada y buscada y que hasta el momento, hasta al menos hasta el día de hoy, no la han quitado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Tenemos a Maduro con una especie de premio a aquel que lo ayude a buscar o a procesarlo. Tenemos a Diosdado Cabello, que está celebrando el diálogo, pero que dice a la vez que no van a entregar el poder ni en los próximos 80 años. Tenemos a Jorge Rodríguez, que en un discurso, cuando se está haciendo ese pacto que se hizo en México, señala que lo que está ocurriendo allí no va a dar otro paso si no le entregan a Alex Saab y no hay un paro de la persecución. ¿Qué es eso de la persecución? Es una acusación federal que hay en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra Maduro, contra Diosdado y contra un grupo que, de acuerdo a los fiscales federales, cometieron delito porque están acusados de delitos de narcotráfico y terrorismo y porte de armas. Así también Vladimir Padrino López y muchos otros que conforman la élite del chavismo. Entonces, ellos ganaron. No se sabe si el gobierno de los Estados Unidos, porque ya ha entregado a los narcosobrinos, ya sacó a Eri Malpica Flores de la UFAC, no se sabe si los chavistas van a seguir cobrando esos premios que se les están dando a cambio de nada, porque hasta el momento el chavismo no ha dicho absolutamente nada que le comprometa. No han señalado que van a respetar reglas del juego, Y no derechos han dicho que van a humanos. entregar el poder, no han dicho, y dicen que sí va a haber unas elecciones, pero que ellos la van a ganar. Entonces, más o menos serían elecciones simbólicas de maquillaje. Así es que, para responder a tu pregunta, creo que ganó el crimen organizado transnacional, y quienes perdieron fueron los venezolanos, que en su gran mayoría están viviendo condiciones inhumanas. No podemos pensar, Alejandro, que esos 3.000 millones que van supuestamente a ser administrados por la ONU, según Gerardo Blay, pero según Jorge Rodríguez y el resto de los chavistas, va a ser administrado por ellos por las leyes venezolanas. Y eso nos recuerda el caso muy parecido, aunque queda en otro continente, de Bachar al-Assad y Siria y los refugiados sirios y el tutelaje de la ONU con los fondos. Me dejas sin palabras porque prácticamente has resumido en minutos, que es la capacidad que tú tienes histriónica como periodista, la tragedia que yo quería conversar en estos 25 minutos. Pero fíjate, volviendo al tema del dinero, realmente perdimos los ciudadanos. Hay una gran frustración porque todas estas señales que han dado el oficialismo, el régimen es una dictadura y el mundo lo condenó como dictadura después que se robaron las elecciones en 2018, incluso Estados Unidos lo comenzó a llamar dictador. Pero cuando se habla, un ejemplo, 3.000 millones de dólares, que no es nada, dice Gerardo Blay, como representante de la plataforma unitaria, pero va a ser para aliviar un poquito. Entonces,
Tú dices en qué momento se perdió el que ese dinero que va a ser administrado por el chavismo no va a seguir siendo robado, porque la electricidad está mala, porque el chavismo se robó todo el dinero. La alimentación está mala. Ahora leía en las últimas horas que el programa de alimentación, esa beca escolar que se le da a la comida, que se le da a los niños, que era una de las banderas del chavismo, la eliminaron porque todo se lo han robado. Entonces, si lo que pretenden ir a unas elecciones en 24, que ya está reconocido por ambas partes, entonces para que se mantenga en el poder el régimen, esa es la intención. Es que hay algo que yo no logro entender. ¿Qué, qué es lo que realmente estos grupos políticos llamados de la oposición quieren? Bueno, yo creo que ellos quieren compartir el poder. Esa es mi conclusión, mi opinión, ¿ok? Y asumo como tal esa responsabilidad. Porque cuando uno escucha todas las declaraciones que da Gerardo Blake, que por cierto carece de representación para por lo menos estar hablando en nombre de los venezolanos, porque nadie sabe todavía de dónde salió la representación, el autorita que le entregó algún venezolano a esa llamada plataforma unitaria para ir a firmar con un régimen criminal cualquier tipo de acuerdo que comprometa no solamente lo que se ha hecho hasta ahora, sino a futuro, quién sabe qué, porque nadie sabe. Cuando nosotros vimos hoy las imágenes del presidente Chevron con Tarek El Aissami, inmediatamente recordamos, porque una de nuestras mejores fuentes en Washington, Alejandro, y yo publiqué eso, lo pueden ver en mis redes el 2 de noviembre. Toda la gente que ellos tienen un ejército de troles, los chavistas y los de la plataforma unitaria, o no sé quiénes son los grupos, pero tienen sus troles y que los hemos identificado muchas cuentas que incluso se comparten con algunos otros dictadores de por ahí de la zona. Y cuando nosotros publicamos, había un dato muy específico que hablaba de 600.000 barriles diarios, que era en la ganancia de otros que no son ni los venezolanos ni los que están adentro o afuera, nada. Que ese es el compromiso para los Estados Unidos, 600.000 barriles diarios. Y luego vimos cómo nosotros le preguntamos a toda la gente y pues los de la plataforma unitaria no hablaban hasta que conseguí uno que me dijo que es que ellos estaban actuando así porque estaban presionados por dos bandos, los chavistas por un lado y los del gobierno de los Estados Unidos por otro, y ellos terminaban siendo unas víctimas y por eso ellos tenían que ir ese acuerdo que se firmó en México, eso fue todo una puesta en escena, porque ya eso se había acordado meses atrás, y la plataforma unitaria o los políticos de este grupo habían aceptado esos acuerdos porque ellos estuvieron en Washington y ya estaba todo claro, incluyendo los 600.000 barriles de petróleo que hay el compromiso y que Chevron estaba allí desde el día uno, aunque el jefe de Chevron salió a decir que ellos no estaban pagando lobby para Venezuela, etcétera. Pero bueno, todo se cayó. Ahí está el elemento clave que se estaba esperando y lo que viene. Y lo que viene, que será lo que viene, pero antes de que me conteste qué es lo que viene, quisiera saber cuál es la intención real de Estados Unidos. Sabemos que hay elecciones generales, es importante que el precio del combustible baje, porque eso ha, pues, llevado la inflación a unos niveles en los que la popularidad, por supuesto, del partido de gobierno aquí en este país, donde tú y yo vivimos actualmente, se ha ido al suelo. Después de estas elecciones perdieron el control de la Cámara, estuvieron a punto de perderlo también del Senado, y dicen algunos expertos, y los cito a ellos, que todo lo que está haciendo Estados Unidos con Chevron es interés económico para que baje el precio del combustible. Bueno, hay unos intereses geoestratégicos. Ujú. Aquí los Estados Unidos se consumieron en buena parte las reservas internacionales y domésticas, ¿ok? Hay que recordar que Biden estuvo en Arabia Saudita, conversó con Arabia Saudita, está haciendo gestiones con los regímenes más perversos que existen en el mundo, entre ellos el de Irán y ahora el de Venezuela. También ha hecho negocios de tal manera que pueda mantenerse lo que es la demanda del petróleo en los términos que ellos aspiran, pero tristemente la OPEP no responde a los intereses americanos. Aquí se consume mucho petróleo, pero las políticas del presidente Joe Biden establecen que aquí no va a haber una economía petrolera porque se está haciendo una transición de acuerdo a la agenda que se está desarrollando en la Casa Blanca de energía
verde y eso prohíbe prácticamente lo que son los taladros en buena parte de los terrenos federales. Hay que ver todo lo que se ha hecho en Pensilvania, que ha desestimulado la industria petrolera, al igual que lo que está pasando en Texas. Entonces, si aquí no se puede taladrar, si aquí no se puede extraer petróleo con los métodos tradicionales, en Venezuela sí se puede hacer, pero bajo un régimen catalogado por los Estados Unidos como criminal. Escuchábamos a varios de los representantes en el Senado que tuvieron una excelente discusión sobre este tema y plantearon que si lo que necesitaba Biden era petróleo, ¿por qué no lo pide a Guyana, que también es un productor y que en buena medida no tiene un gobierno sancionado, no tiene ningún tipo de problemas visibles? Hay problemas de toda naturaleza allá, pero no ha sido prácticamente declarado una dictadura o un régimen criminal y el presidente o primer ministro de allá hasta el momento no ha sido acusado de delitos de narcotráfico, terrorismo. Entonces, ¿hasta qué punto el interés energético es lo único que une a esta petición y a esto, si se quiere, subyugamiento de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro? Entonces ahí nos vamos al plano geopolítico. Cuando nosotros escuchamos a Gustavo Petro, presidente de Colombia, pedir amnistía para todo el régimen, pedir una especie de tratados que van mucho más allá de lo que algún país como Estados Unidos podría ceder, pero sin embargo lo están haciendo. Y vemos la participación de Petro, no solamente con el gobierno de los Estados Unidos, sino también a nivel de la Comunidad Europea. Recuerda la fotografía que vimos con Petro, Macron, con Petro, también tenemos con Pedro Además, Sánchez. Igor, perdona que te interrumpa, el Chávez moderno, que así lo catalogan a Gustavo Petro, fue el que adelantó estas negociaciones y fue el que es vocero, ni siquiera fue Nylander, el de Noruega, sino fue el presidente colombiano. Entonces, eso es lo que viene Entonces, realmente. ahí viene, son dos elementos entonces importantes, porque Petro no lo mueve, él tiene un programa que se llama Colombia Humana y se supone que él está con la agenda globalista en la economía verde, razón por la cual él está golpeando duramente y si ustedes ven las políticas de Petro están contra los taladros, contra la producción petrolera tradicional. Pero a su vez, él ideológicamente está entregado al Foro de Sao Paulo, al socialismo del siglo XXI, al Grupo de Puebla, como lo quieran llamar. Pero eso se llama izquierda tradicionalmente. Y Petro es un elemento, un actor clave dentro de eso y eso que no hemos llegado al 2023 cuando también aparezca Lula en escena, porque ahora está este problema ya en Brasil por el descontento de los brasileños. Pero en el caso de Petro, ahí está un tema geopolítico, pero también un problema ideológico. Y esa concordancia ideológica, Petro es muy amigo desde hace muchas décadas de Bernie Sanders y del grupo de la izquierda del Partido Demócrata. Y esto hay que entenderlo como alianzas, es decir, el mundo, la política y hoy en día los temas que se están tomando que son absolutamente contrarios a la tradición norteamericana, a lo que representa el modelo norteamericano, se debe a esas redes de alianzas en las cuales grupos de demócratas están formando parte, pero también hay republicanos y esto es lo más preocupante. Ahora, fíjate, cuando tú hablas en este panorama de cosas que vienen, yo sé que a nivel de sanciones tú conoces, porque además tiene fuentes que te lo dicen, a nivel de geopolítica, a nivel de gobiernos, de elecciones, ¿qué es lo más preocupante? Porque este panorama nos pone en el túnel sin la posibilidad de ver la luz todavía. Pero ¿qué te preocupa más a ti como periodista con todo lo que manejas de información que está por venir para el ciudadano de a pie, el de Colombia, el de Nicaragua, el de Cuba, el de cualquier parte del mundo, que lo único que aspiramos es tener libertad y vivir una vida tranquila sin convertirnos en esclavos ni estar en esa zozobra de una agenda de un grupo que al final quieren hacerte ver o pretenden hacerte ver que tú eres malo, que tus valores son malos, que lo que tú has hecho es malo y lo que ese grupo hace es lo mejor y es lo que conviene.
Bueno, yo creo que estamos más o menos en la misma línea. Aquí se está produciendo lo que es la desestabilización desde adentro del sistema, socavando las bases fundamentales de lo que ha sido una república constitucional con una base clara en las libertades. Eso se está atacando por todas las vías, pero lo que más me preocupa a mí es la vía psicológica, porque esta gente está trabajando con unos mecanismos de ingeniería social y de ingeniería lingüística que abarcan una serie de técnicas que vienen explorándose y aplicándose de manera consecutiva desde hace décadas y que están en estos momentos recogiendo sus frutos. Eso es lo que más pone en peligro el sistema en el que vivimos, las libertades, porque la gente empieza a desconfiar del sistema como tal. La gente carece de creencia, de confianza, de que el sistema está funcionando. Si ustedes van a una película, a ver una película de Hollywood, y yo he visto una que, bueno, la disfrutan mucho los adolescentes, pero cuando uno va al cine a ver una película de Hollywood, yo voy más bien como un científico a revisar qué es lo que está haciendo el aparato de propaganda y no tal vez a disfrutar de una película, porque en la medida en que la voy viendo me doy cuenta cómo se ha desmontado el sistema en base a los mecanismos de propaganda, sembrando narrativas que son en contra de las libertades y tal vez fortaleciendo modelos extranjeros que han sido la amenaza para los Estados Unidos, que han sido la amenaza para el mundo libre y para los valores de Occidente. China tiene una gran influencia en todos estos procedimientos que se están haciendo, aunado a que China, junto a Irán y a Rusia, han constituido una gran alianza contra Occidente. Y esa gran alianza contra Occidente no solamente va por la economía, sino también por la cultura y extrayendo prácticamente todo el amor que se le tiene a un sistema de libertades. Hoy en día, Alejandro, ese para mí es el grave problema, porque la gente no entiende, porque ya ha sido víctima, se ha ejecutado sobre la psiquis colectiva un plan de ingeniería social que está llevando a la gente a detestar la libertad y a entregar su propia libertad en función de crisis creadas y de monstruos creados en un laboratorio y que han tenido como caja de resonancia no solamente los grandes medios corporativos, sino tristemente las redes sociales, incluyendo una que tal vez sea la más peligrosa, que es TikTok. Así es. Mira, Maybor, creo que tenemos de verdad una gran coincidencia con este análisis a futuro. Bueno, nosotros somos padres y nosotros, a pesar del periodismo que tú puedas hacer o el que yo quiera hacer o haga, pues nosotros nos hemos formado una sociedad donde disfrutamos de la libertad y nos inculcaron valores y los desvíos que pudimos haber tenido o las deficiencias quizá en la crianza no nos desviaron de esa calle. Ahora, como dices tú vas al cine y te das cuenta de que hay en el trasfondo, a mí me pasa igual que a ti, me molesta muchísimo e incluso hice algo, un acto que me pareció bochornoso. Estaba leyendo un libro que me regaló una prima del alma, ¿no? Y un encuentro que tenía supuestamente un personaje americano, por cierto, de Illinois. No, ni siquiera le voy a hacer publicidad al libro. Pero me interesó porque era un contacto con 10 mediums de lo que tú decidías hacer con tu alma antes de venir a la Tierra. Y empiezo a leerlo y yo fascinado porque es un mundo que siempre me ha encantado, me ha fascinado. Y me di cuenta de dónde me estaba llevando el individuo para su, como le dice el grupo de WhatsApp, ¿no? Al grupo del abecedario, ¿no? Que yo no tengo nada contra los lesbianas, los transgéneros, nada. Nosotros tenemos amigos y muchísimos, compañeros y todo. Pero esa agenda para entonces hacer ver que la homosexualidad es una cosa que tiene que estar en el tope de, y entonces todo lo demás es pecaminoso porque nosotros estamos bien. Y boté el libro a la basura y le dije a mi esposa, en mi vida había yo hecho un acto como este, que lo hizo mi suegro una vez y le reclamé toda la vida. Pero eso lo sentimos poco y yo no sé por qué todo el mundo ha cedido. Es decir, no entiendo qué es lo que está pasando con esta humanidad. Tú me lo puedes explicar mejor porque además tú estás en una sociedad, estás en Nueva York, donde tú ya me has contado
que se vive incluso en las calles. Aquí todavía en la Florida no, porque aquí todavía hay otros aires, pero allá se vive en las calles. Se vive y se siente, pero no solamente en las calles. Mira, tú vas a la oficina en la ONU y eso es lo que hay. Vas a cualquier corte y eso es lo que hay. Allí no te valoran y yo te diré algunas cosas que, bueno, que por esta vía creo que no es muy recomendable hacerlo. Pero Pero me la puedes hacer porque definitivamente esto no lo voy a usar para lo que te había dicho antes. Esto va solo para mi canal de YouTube. bueno, hay lugares en Nueva York, hay muchas empresas que son terciarias, es decir, que hacen trabajos independientes, pero que el cliente número uno que compra esos trabajos es el gobierno federal. Y esas empresas tienen como prácticamente una orden de cubrir a sus trabajadores que son contratados de manera individual. No hay el sistema de contratos que muchos en Venezuela conocen, eso no existe aquí. Y el requisito para poder entrar a trabajar es que pertenezca a la comunidad LGTB++. Ujú. Y si tú no perteneces a eso, independientemente de que tú califiques y que tú hayas estado realizando el trabajo por años, a partir de ahora, y eso es este año, no pueden renovarte el contrato muchas de esas empresas porque están prácticamente supeditadas a esa orden. Entonces, muchos me han dicho, yo he hablado con muchas personas que me dicen hasta qué punto, por ejemplo, ser straight te pone ahora en desventaja para conseguir un empleo que ya tú habías realizado por mucho tiempo, pero que ahora hay esa modalidad. Cuando uno estudia esto, Alejandro, uno se da cuenta y esto vuelvo con el tema de la ingeniería social, porque es muy importante que la gente entienda esto, ¿no? Porque eso está allí. O sea, son Y está minorías dando su fruto. Lo que veíamos por capítulo ahora parece un sumo y está dando resultados para ellos donde la cosecha es enorme. y la cosecha es enorme porque es necesario para estos grupos de poder dividir a la gente, partirlos en pedacitos, que no se vayan a unir, pero que esa gente a su vez, que está partida en partidos, sienta un sentido de pertenencia a un grupo. Y ese grupo, que en este caso son los LGTB+, Black Lives Matter, cualquiera de los grupos que hoy en día están en boga, puedan ejercer mecanismos de influencia para imponer una agenda que ya previamente está hecha. Y aquí entonces cualquier persona que vaya en contra de estos grupos, que muchas veces no son las grandes mayorías, son minorías, pero que actúan con mayoría porque tienen agentes replicadores en los medios de comunicación y en las redes sociales y agentes de cancelación en esos mismos medios de corporación y en las redes sociales. Lo que significa que aquella persona, por ejemplo, estos que son personas que están casadas, que tienen hijos, que les gustan las mujeres, si es un hombre o si le gusta un hombre, si es mujer, están vetados de ir a echar su historia a cualquier medio de los que están aquí que son grandes. Nadie le va a agarrar la historia, pero ellos tienen derecho a que se conozca su historia, pero están cancelados. Y esa gente ha entendido aquí en Nueva York que yo a veces me siento como si estuviera en Sodoma o en Gomorra, la gente esa que tiene el cerebro lavado, que se ha formado en escuelas donde le enseñan que el marxismo es bueno, que el socialismo es bueno, que el maoísmo es bueno, ellos a su vez se están dando cuenta que este sistema que se está imponiendo los excluye si no entran a esas minorías que están impulsadas por la agenda. Y te digo que los casos han sido súper interesantes porque te permite entender cómo alguien puede rehacerse cuando le tocan el bolsillo. Tiene que pensar y reconvertirse o despertarse porque si estás casado y tienes 3 hijos y te gustan las mujeres, no te vas a meter a gay para ir a conseguir un contrato en una empresa. Exactamente. Bueno, en Venezuela te tenías que meter a corrupto para poderlo hacer.
Pero en este caso en particular te están pidiendo, no ya que seas corrupto, que ayude a un corrupto, te están pidiendo que uses tu cuerpo que tú no quieres usar para satisfacer a una agenda que se está impulsando, que tiene muchos millones de dólares detrás Y que y además, mucho poder. ese cuerpo tuyo, al entregarlo de esa manera humillante, te va a cambiar la historia tuya y de tus generaciones y te la va a dañar. Porque al final, cuando vayas a poner la cabeza en la almohada, no lo vas a poder hacer. Tuviste un contrato, pero no la felicidad y ya no eres libre. Ya no eres Claro, libre. pero eso te va a dar una señal de cómo se están transformando aquí las cosas, cómo la estructura se ha ido poniendo con órdenes ejecutivas a veces, que no pasan por una discusión, que carecen de lo que requiere, que es el debate, porque el debate está siendo prohibido. Y está siendo prohibido porque los poseedores del poder no les interesa que la gente debata porque así puede crearse lo que se llama conciencia crítica y por ende la gente puede tomar sus propias decisiones y descubrir que está siendo manipulada. Y Y eso esa, y esa conciencia pública, por llamarla de alguna manera, fíjate cómo es la gran enemigo de todo este movimiento, ¿no? Y definitivamente tenemos nosotros que luchar, aunque seamos minoría ahora, para no permitirlo mientras tengamos espacios como estos y poderlos conversar. No te voy a quitar más tiempo, sino un minutico, porque quiero tu conclusión. Yo estoy espantado, realmente, como diría Nitu Perosuma, estoy espantado, estoy abismada, como diría ella, ¿no? De oírtelo con la calma porque uno a veces lo va viendo y tú, tú estás tostado, Alejandro, ¿sabes? Porque uno entonces, y yo que tengo 3 hijos, yo sé que tú tienes un chamo, bueno, ya un hombre, ningún chamo, un hombre, y uno va viendo en su generación los efectos que está causando esto, ¿no? Porque hay cosas en las que ya tú no puedes meterte y tú no puedes controlar y tú ya no puedes moldear, porque a los hijos se moldea hasta los 7 años. De allí es pura imitación y son sus propios aprendizajes, ¿no? Y me preocupa por lo que viene. Pero fíjate, aquí viene un mundo de drogas donde vemos un liberalismo, porque no solo la agenda LGBT, sino les conviene, les interesa que la gente ande drogada, que consuma drogas. Y ahí entra Petro, entran todos estos presidentes, entra toda esta movida que ya no es terrorismo, ya no es narcotráfico, lavado de dinero solo, sino es un mundo como Sodoma y Gomorra. Tú lo describías. ¿Tu opinión final sobre esto? mira, aquí en la ciudad se ven las muertes por sobredosis Mm. muy a menudo, sobre todo ahora que está llegando el invierno. Se ven personas drogadas, tiradas en la calle, en paralelo a lo que son las personas que no tienen hogar y que duermen en las calles, más los que están llegando por la frontera sur, que escogen Nueva York, porque aquí hay una ley que le permite a esas personas exigirle al Estado, que pagan los contribuyentes norteamericanos, casa, comida y el resto del dinero para poder vivir. Eso hace una mezcla muy peligrosa de lo que viene. Aquí el negocio más importante que se está desarrollando es el de la venta de drogas en todas sus versiones. Aquí se consiguen pastillas de fentanilo en la calle mezcladas con cocaína para atraer a los más jóvenes en forma de gomitas, en forma de pastillas De dulce, de caramelito, de colores. colores. Y eso lo consigues en todas las esquinas, ¿ok? Aquí el crimen organizado está a sus anchas. La policía no tiene la capacidad para acabar con el crimen organizado porque, entre otras cosas, no tiene el presupuesto que se requiere. Aquí el submundo del metro en Nueva York es un centro donde se ve una agresión cada hora. Aquí se mata a la gente en el metro, aquí se hiere, aquí se violan mujeres y hombres en el metro, se hace el sexo libre, aquí pasa de todo en el metro. Yo por eso te digo que pareciera como si estuviéramos viviendo en Gomorra o en Sodoma, porque todos los vicios, todos los males que existen por allí aparecen en estas calles de una ciudad que fue vendida el siglo pasado como una de las grandes metrópolis y aparecen en todas esas películas, pero que hoy en día está manejada por una gente que carece de criterio moral y no son capaces de entender las consecuencias que vamos a ver cuando una sociedad enferma. Yo he ido, Alejandro, a las ruedas de prensa y recuerdo que cuando estaba Bill de Blasio
hubo uno de los representantes de la Academia de Medicina que estaba haciendo unas sugerencias y recomendaciones de un estudio, y cuando se leyó el estudio señalaron que un 67%, es decir, más de la mitad de la sociedad, de la gente que vive en la ciudad de Nueva York, tiene una enfermedad mental preocupante y una grave. ¿Qué quiere decir con eso? Que es una sociedad enferma, que Claro. aquí los valores, los principios y la salud pública es un tema que está directamente vinculado con las ganancias del crimen organizado transnacional. Comenzamos el programa y lo terminamos de esta manera, los que ganaron con estas negociaciones en México y pues estas negociaciones donde están involucrados varios países, pues nada, se pagaron y se dieron el vuelto ellos mismos. Maybor, me encanta conversar contigo. Aprovecho a los que no la siguen en su canal, que bueno, es súper seguido. Yo la veo todos los días, lo leo. A veces me fusilo tus textos, son buenísimos. Tú sabes que soy un copión. Pero como eres mi amigo, eres un copión adorable. Exactamente. Te quiero mucho y sigues joven así. Yo no sé cómo te mantienes viviendo en esa ciudad de esa manera. Pero ya Ah, lo sé, ya lo descubrí, ya veo por qué caminas tanto y no te metas en el metro. Claro, ese es el yo secreto. salgo a respirar fuera de Nueva York para agarrar ánimo para volver. Así es. Maybor, gracias. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este espacio. Un abrazo.